¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie.
Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas, que es cuando una estrella llega a su fin en una fabulosa explosión, eran responsables de la creación de estos elementos pesados. Pero parece que no es solo eso. Algunos otros sucesos cósmicos, como la colisión de estrellas de neutrones, que son estrellas colapsadas superdensas, o algún tipo raro de supernovas, también podrían estar involucrados. Vaya, voy a buscar mis palomitas. La mayor parte del océano sigue envuelta en misterio, tanto si hablamos de rincones oscuros como de las criaturas que se esconden en ellos, pero a veces nos permiten echar un vistazo a cosas aterradoras que oculta en sus frías y oscuras profundidades. Por ejemplo, cuando oímos en las noticias que algunas criaturas del fondo marino han vuelto a la costa tras una fuerte tormenta, algunas solo tienen un aspecto extraño, mientras que otras son auténticos monstruos que viven a más de 1000 metros de profundidad. Las zonas más frías y profundas del océano han creado un fenómeno específico llamado gigantismo. Así, las arañas de mar, los calamares, los gusanos y muchos otros animales, en su mayoría invertebrados o criaturas sin columna vertebral, son mucho más grandes y asustadizos que las versiones que vemos en las zonas más superficiales. En las profundidades del Pacífico se puede ver una esponja marina tan grande como un monovolumen. ¿O qué decir del calamar colosal Mesonychioteuthis hamiltoni?
que vive en aguas subantárticas y es casi 14 veces más largo que el calamar flecha, el Nototodarus sloanii, un tipo que vive sobre todo en Nueva Zelanda. Investigadores encontraron muchos de estos monstruos submarinos en la zona abisal del océano, de 3.960 a 6.090 metros. En 2021, investigadores mostraron imágenes de una medusa fantasma gigante. Estaba a una profundidad de 975 metros y sus tentáculos medían 10 metros de largo. Vaya, no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la playa. Probablemente solo come peces pequeños y plancton, pero puede nadar a profundidades de más de 6.500 metros. Y allí abajo, esta medusa gigante no tiene suficiente comida. ¿Cómo sobrevive entonces? Los científicos aún no lo han descubierto. Y aún hay más preguntas relacionadas con el calamar gigante, el más grande jamás encontrado. Este monstruo mide 13 metros de largo y pesa casi 1 tonelada. Imagina si esos tentáculos agarraran tu coche o algo así. Lo destrozarían como si fuera un juguete. No hay luz en la zona abisal. Los rayos del sol no pueden penetrar tan profundo. Así que allí no hay algas ni plantas submarinas. Los animales locales se alimentan principalmente de nieve. La nieve marina no es como la normal con la que haces un muñeco de nieve. Consiste en cualquier pequeño copo o resto que caiga de la superficie del océano. Quizá incluso algunas sobras que los animales de ahí arriba no pudieron comer. Así que no es mucho, pero al parecer es suficiente para criaturas muy grandes que se esconden en las profundidades, como los calamares gigantes. Los calamares que suelen vivir a esas profundidades no se molestan en perseguir a sus presas. Se limitan a esperar a que el pobre animal nade hasta sus largos tentáculos y caiga en una trampa. Puede que no sea el mejor método, porque no hay muchas criaturas que naden hasta esas zonas oscuras y frías, pero es un método que permite ahorrar energía. Un calamar gigante come solo 30 gramos de pescado al día, lo que equivale aproximadamente a 45 calorías. Eso es casi 50 veces menos calorías de las que una persona media debe comer al día. Así que cuando un calamar consigue un pescado, lo guarda para un par de días. Espero que a los calamares gigantes no se les ocurra ir a la superficie a buscar comida cuando no hay suficiente en la zona abisal. Y también espero que a los tiburones gigantes de Groenlandia no se les ocurra lo mismo. Se los puede encontrar a profundidades de hasta 2.200 metros. Son el doble de lentos de lo que solemos andar. Nadan a una velocidad de 1,2 kilómetros por hora. Su lentitud forma parte del mecanismo de ahorro de energía que necesitan las criaturas para sobrevivir, pero pueden acelerar en forma de ráfagas cortas cuando necesitan atrapar presas. Sin embargo, en cierto modo han cambiado su dieta de depredadores a carroñeros, teniendo en cuenta su entorno. Habrá más restos que caigan de la superficie que animales a los que perseguir. Los tiburones de Groenlandia crecen solo 1 centímetro al año y miden casi 6 metros de largo, lo que significa que viven mucho tiempo, a veces hasta 400 años. También tienen un metabolismo lento, y ese es uno de los principales factores de su longevidad. A los tiburones de Groenlandia les gusta pasar el tiempo en aguas frías. Están adaptados a ello porque sus tejidos tienen compuestos químicos específicos que impiden la formación de cristales de hielo por todo el cuerpo. Eso significa que tienen una especie de anticongelante natural. ¿Por qué son tan grandes? Los científicos aún no están seguros, pero algunas teorías intentan explicarlo. Existe algo llamado ley de Kleiber, que dice que los animales más grandes tienden a ser más eficientes. Basta con tomar un pez pequeño y compararlo con una ballena, con una masa cientos de veces mayor. La ballena tiene un metabolismo mayor, conserva la energía de forma más eficiente y pierde menos energía a través del calor. Los animales más grandes pueden ingerir presas más grandes, tienen más posibilidades de atravesar problemas difíciles en su entorno o de defenderse de los depredadores que van a por ellos. Además, el cuerpo aumenta de tamaño cuando las temperaturas son más bajas. El tiburón de Groenlandia es un ejemplo perfecto de eso, al igual que las arañas marinas gigantes. En general, las arañas de mar son comunes y se encuentran algunas muy pequeñas de 1 centímetro. Pero en las zonas más profundas del Antártico se convierten en gigantes de 1 metro de largo.
Crecen tanto porque el agua fría tiene más oxígeno. De esa manera, más de él se difunde en el cuerpo del animal y eso le permite crecer más. Sí, como criatura y como pesadilla. ¿Y qué me dices de este gusano de tubo gigante, el Riptia pachyptila? Investigadores lo encontraron accidentalmente mientras exploraban los misterios del fondo del Océano Pacífico. Tropezaron con inusuales respiraderos hidrotermales. El calor volcánico es lo que las pone en marcha. A medida que el agua se filtra a través de fallas o grietas en la roca, estas fumarolas cambian de dirección. Cuando el agua sale del respiradero, es rica en diferentes minerales y sustancias químicas. La mayoría de los animales no sobrevivirían a esta sopa tóxica de sustancias químicas, pero no estos gusanos de tubo. Fueron una auténtica sorpresa porque no solo no les molestan estos respiraderos tóxicos ni la temperatura casi hirviente del agua, sino que desarrollaron allí ecosistemas enteros. Son únicos porque no necesitan luz solar para sobrevivir. En su lugar, pequeñas bacterias son su principal fuente de energía. Estas obtienen su energía directamente de estos productos químicos tóxicos, así que no es fotosíntesis, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Y estos gusanos de tubo no tienen boca, por lo que estas bacterias viven dentro de ellos. Extraña historia, ¿eh? Además, estos temibles amigos alcanzan hasta 2,5 metros de largo. Los isópodos gigantes tampoco son mejores. Acechan en las profundidades del océano a 500 metros o más de profundidad, lejos de la luz solar, con el aspecto de unas cochinillas monstruosas. Pasan la mayor parte del tiempo en el lecho marino esperando encontrar algún alimento que caiga de los niveles superiores del océano. Fíjate en sus pequeñas garras ganchudas en los extremos de las patas. Los isópodos las utilizan para mantenerse más estables mientras se desplazan por el fondo oceánico. Como no hay luz, tienen largas antenas que los ayudan a orientarse. Estas antenas sensoriales miden aproximadamente la mitad de su cuerpo. Los isópodos gigantes también tienen ojos muy grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Pueden crecer más de 30 centímetros de la cabeza a la cola. Y estos tipos son realmente pacientes. ¿Recuerdas que dijimos que los animales de ahí abajo rara vez consiguen comida? A veces tienen que esperar años para conseguir el alimento adecuado. Es por eso por lo que su metabolismo es increíblemente lento. Pueden pasar 5 años sin comer nada. Imagínatelo, me da hambre solo de hablar de esto. En 2006, un biólogo, Craig R. McLean, realizó una investigación para comparar las diferencias entre las regiones poco profundas y las profundas. Se dio cuenta de que las profundidades marinas reflejan la regla de la isla. En primer lugar, las partes aisladas de la Tierra desarrollan una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar. En segundo, los pequeños organismos crecen mucho más cuando están aislados que en las grandes masas de tierra. Los recursos son limitados, pero también la competencia y los depredadores. Y no sabemos mucho sobre estas criaturas. Es demasiado caro y complicado llevar a cabo investigaciones de este tipo. Así que esperaremos a que más tormentas furiosas nos muestren al menos parte del monstruoso mundo que esconden las frías profundidades oceánicas. Si pudieras sumergirte en la misteriosa oscuridad del océano, ¿quién sabe con qué te encontrarías? Algunas leyendas que tienen cientos de años mencionan monstruos gigantes que se esconden en las profundidades como el Kraken, el monstruo del lago Ness, la Hidra, el Leviatán y muchos más. De acuerdo, nadie ha visto criaturas así, pero hay arañas marinas, calamares, gusanos y muchos otros animales extraños e inusualmente grandes que crecieron mucho más de lo que esperábamos. Echa un vistazo al calamar colosal de las aguas subantárticas. Es alrededor de 14 veces más largo que el calamar flecha que vive cerca de Nueva Zelanda. Y en el fondo del Océano Pacífico hay una esponja marina del tamaño de una camioneta. Los océanos contienen alrededor del 96,5% del agua de nuestro planeta. Hasta el 80% de toda la vida en la Tierra que hemos descubierto se encuentra bajo sus olas. No hemos explorado
cartografiado o ni siquiera visto más del 80% del océano. De hecho, conocemos más a Marte que a las profundidades del mar. La presión allí abajo es una locura y te haría sentir como si estuvieras cargando casi 50 aviones jumbo. Y las temperaturas a tales profundidades son extremadamente bajas. En esa zona las condiciones ambientales son difíciles, entonces las criaturas que viven allí necesitan adaptarse. Es por eso que muchas de ellas son de gran tamaño. Los animales que viven en las profundidades frías y oscuras son tan grandes debido a un fenómeno llamado gigantismo de las profundidades marinas. Cuanto más te adentras por debajo de la superficie oceánica, menos luz solar hay. Es por eso que las temperaturas bajan drásticamente. El resultado es un aumento del tamaño de las células y una vida más larga. Además, estas criaturas no tienen tanto oxígeno como los animales marinos que viven en zonas menos profundas, y sus fuentes de alimento son mínimas. Gran parte de la comida que obtienen proviene de aguas más superficiales y cae hasta estas zonas frías y oscuras. Cuando no hay suficiente alimento, el tamaño es una ventaja. Las criaturas más grandes pueden moverse más lejos y más rápido para encontrar algo que comer. Su metabolismo funciona más lento, no digieren tan rápido, por lo que pueden almacenar el alimento y conservar energía para tiempos difíciles. Cuando no hay nada para comer, tampoco necesitan regular la temperatura de su cuerpo, lo que les ayuda a ahorrar algo de energía que luego pueden transferir a otros procesos corporales. Maduran más lentamente y más tarde que los que viven en aguas más superficiales. La mayoría de las especies de peces que habitan en aguas profundas viven 30 años o incluso más. El pez reloj anaranjado, de hecho, vive hasta 150 años. Este chico supera los 7 metros de largo y puede pesar hasta 1,5 toneladas, pero crecer hasta ser tan grande les toma mucho tiempo. Comienzan a buscar pareja cuando tienen más de 100 años y pueden vivir tanto porque casi no hay depredadores a tales profundidades. Además, no hay seres humanos u otras cosas que puedan perturbarlos o poner en peligro su existencia. Aquí el ambiente es bastante estable, por lo que hay muchos animales que son básicamente fósiles vivientes, porque probablemente no han cambiado en millones de años. Los primeros 200 metros de profundidad del océano se consideran mar abierto. La mayor parte de la vida marina que hemos descubierto vive allí, ya que esa es el área a la que llega la luz del sol. Y luego, a medida que continúas bajando, llegas a la zona crepuscular. Parece que nada vive allí, pero a unos 250 metros se ve florecer un pequeño oasis de vida antigua. Por ejemplo, hay lirios de mar, animales que han estado viviendo a tales profundidades sin cambios por millones de años. Los elacantos, otro fósil viviente, habita en el océano desde hace más de 360 millones de años. Los mixinos tampoco han cambiado en mucho tiempo, algo así como 300 millones de años. Esta criatura vive a profundidades de 1700 metros. Evolucionaron antes que el resto de los vertebrados, por lo que este es el único animal vivo sin mandíbulas ni espinas, aunque tiene cráneo. Las criaturas de aguas profundas no pueden sobrevivir más cerca de la superficie. Están adaptadas a las profundidades y a una mayor presión hidrostática. Los humanos y otros organismos que tienen espacios internos llenos de gas terminarían aplastados si pudieran llegar allí abajo. Es por eso que los buzos de aguas profundas siempre deben usar trajes especiales diseñados para entornos con mayor presión, aunque no vayan a las áreas donde viven estos gigantes. Pero cerca de la Antártida puedes ver el gigantismo mucho más cerca de la superficie, como las esponjas gigantes, las babosas de mar, las arañas de mar del tamaño de un plato, los gusanos e incluso algunos organismos unicelulares enormes. Todos tienden a enfriarse en aguas menos profundas. Los científicos no están seguros del porqué, pero creen que podría tener algo que ver con el oxígeno. Las especies gigantes usan solo un poco de oxígeno y las aguas que hay alrededor de la Antártida son bastante ricas en este gas, lo que significa que casi no hay límite para que estos animales crezcan cada vez más.
Volvamos a las criaturas de las profundidades. Como mencioné, tuvieron que adaptarse a una fuerte presión. Casi no tienen espacios de aire en su interior. El agua que forma parte de su cuerpo está a la misma presión que la del ambiente. Pero si estos animales suben hacia la superficie, probablemente se hinchen y tal vez exploten. Basta con mirar al pez gota, el que se lleva el título del animal más feo del mundo. Se ve normal muy por debajo de la superficie, donde se encuentra su hábitat natural, pero cuando sube a la superficie, donde la presión es 120 veces menor, cambia de forma. El pez gota no tiene esqueleto ni músculos, por lo que sin la alta presión de las profundidades del mar, termina siendo flácido. Las oscuras profundidades oceánicas no solo dan miedo de ver, sino también de escuchar. En 1997, unos científicos estaban tratando de encontrar volcanes submarinos frente a la costa de América del Sur. Durante sus viajes, registraron uno de los ruidos más fuertes jamás escuchados. Fue un fenómeno muy extraño. Resultó tan potente que incluso los sensores ubicados a más de 4.800 kilómetros de distancia lograron detectarlo. Más tarde lo llamaron el blob. Les tomó 15 años concluir que el sonido provenía de un terremoto, cuando la actividad sísmica rompe el suelo congelado. El agua del fondo del océano no siempre es extremadamente fría. Hay fumarolas hidrotermales en el lecho marino, y el agua que sale de ellas puede alcanzar los 400 grados centígrados. La poderosa presión, sí, la misma que te aplastaría, es lo que no permite que el agua hierva. Hay cientos de especies animales que viven cerca de los respiraderos hidrotermales de aguas profundas. Algunos de ellos son los gusanos tubulares. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Estos gusanos absorben productos químicos de los respiraderos. Así es como alimentan a las bacterias que viven en ellos, y a cambio esas bacterias les dan el carbono que los gusanos tubulares necesitan para sobrevivir. 2/3 de todas las especies de coral descubiertas viven en partes oscuras, profundas y extremadamente frías del océano. Hay especies que incluso viven a unos 5 kilómetros de profundidad. Pueden sobrevivir a temperaturas de 2 grados bajo cero. Algunos de estos corales de agua fría tienen más de 8.000 años. Forman estructuras asombrosas que pueden elevarse hasta 35 metros de altura. Las profundidades no son solo un mundo misterioso de criaturas extrañas. El paisaje bajo la superficie también es magnífico. Los cañones que se esconden allí hacen que incluso el Gran Cañón parezca pequeño. Por ejemplo, echa un vistazo al que se encuentra en el mar de Bering, el cañón Semchung. Su relieve vertical tiene más de 2.600 metros de profundidad. ¡Es enorme! Las olas más grandes del océano no son las que puedes ver desde la costa. Ocurren debajo de la superficie y se llaman olas internas. Se producen entre dos masas de agua que tienen densidades diferentes. Viajan a velocidades de miles de kilómetros por hora y pueden tener 200 metros de altura. Cuanto más profundo vas, más espeluznantes son. Estás a punto de viajar a las profundidades más oscuras del océano y comprobar si esta afirmación es cierta. ¿Son las criaturas que viven allí tan aterradoras como la gente piensa? Desciendes 40 metros bajo el agua. Presta mucha atención a la parte inferior debajo de tus aletas. Rayos! ¿Qué es esa cara aterradora medio escondida en la arena? Ese es el Astroscopus guttatus. Puedes ver a este pez en el este de los Estados Unidos. Se entierra en la arena hasta que se acerca una presa desprevenida. Entonces la criatura de pesadilla le da una descarga eléctrica al pobre animal y se lo come. Te mueves más profundo, a 70 metros bajo la superficie. Ahí es donde ves a una criatura colorida e hinchada, de no más de 30 centímetros de largo. Es el Tubicula chusco. Al principio, el pez parece inofensivo. A menos que sea provocado. Cuando este animal está agitado, abre su enorme boca para defenderse de los depredadores. Esta táctica de defensa es un espectáculo digno de contemplar, sorprendente y aterrador. Afortunadamente, el pez no es una amenaza para las personas. La criatura que ves a continuación puede vivir cómodamente en aguas poco profundas, pero la encuentras a una profundidad de 300 metros. Ni siquiera necesitas preguntarte por qué el animal es llamado estrella frágil de espinas cortas.
A diferencia de las estrellas de mar, que se arrastran lentamente por el lecho marino, esta criatura se mueve rápido. Mueve sus brazos largos y flexibles para ir del punto A al punto B. Su cuerpo está protegido por una capa dura de carbonato de calcio. También llamadas estrellas serpiente, estas criaturas son pequeñas y caben fácilmente en rincones y pequeñas grietas en las rocas. A una profundidad mucho mayor a los 600 metros, te encuentras con el calamar gigante. Durante mucho tiempo, se pensó que era una criatura de leyendas en lugar de un animal real. El calamar gigante fue captado por primera vez en cámara en 2001 y es exactamente tan grande como su nombre lo indica. Los ojos de la criatura son del tamaño de balones de fútbol y el calamar en sí puede pesar hasta 270 kilogramos. Casi 900 metros por debajo de la superficie, otro animal de aspecto espeluznante te asusta. Es algo rojo y bastante pequeño, no más de 30 centímetros de largo. Cuando te acercas a la criatura, parece bastante dócil o tal vez simplemente indiferente. El calamar vampiro, ese es el nombre del animal. Parece un paraguas con tentáculos. Ni siquiera produce tinta, así que déjalo en paz. Poco después, a una profundidad de 1000 metros, te encuentras con el tiburón cortador de galletas. Esta criatura es un parásito. Se adhiere a grandes peces, delfines, ballenas y a veces incluso a personas. Luego, usando sus dientes de sierra cuidadosamente dispuestos, extrae trozos de carne del tamaño de una galleta. Este desagradable animal brillante no crece más de 51 centímetros y vive en la zona del crepúsculo del océano. A una profundidad de 1000 metros, la luz se convierte en algo raro y valioso. Los animales que viven tan lejos de la superficie tienen que desarrollar características inusuales para sobrevivir. Así es como el pez duende terminó con una cabeza transparente y 2 ojos en forma de barril supersensibles. En este momento, casi como siempre, apuntan hacia arriba, lo que permite que los peces vean presas potenciales. Y a ti. Casi 1200 metros por debajo de la superficie, ves algo caído y hundido. El pez gota no tiene esqueleto ni músculo. Su carne gelatinosa permite a la criatura sobrevivir a una increíble presión de agua. A pesar de su apariencia, el pez gota es depredador de emboscada. Por lo general, yace muy quieto en el fondo, esperando que una presa desprevenida nade. Vas un poco más profundo y ves una criatura que parece particularmente espantosa. El tiburón duende detecta a la presa con su hocico. Las aterradoras mandíbulas de la criatura están unidas a ligamentos elásticos. Cuando algún animal se acerca demasiado, el tiburón catapulta su boca hacia adelante para atraparlo. Si tu boca pudiera hacer lo mismo, podrías comer cosas que cuelgan a 18 centímetros de tu cara. Incluso más profundo que eso, a 1500 metros, observas a otro miembro de la familia de los tiburones. El tiburón anguila parece una anguila demasiado grande, pero sus branquias están alineadas con una franja roja en los bordes, de ahí el nombre. La horrible boca de la criatura tiene 25 filas de dientes afilados hacia atrás, 300 en total. El tiburón prefiere flotar en el agua esperando a que su presa se acerque. Luego, ataca como una serpiente. De repente, ves algo que brilla intensamente como una bombilla eléctrica, pero después de acercarte, retrocedes horrorizado. La criatura parece una anguila mejorada, equipada con dientes de gran tamaño. Ese es el pez dragón de aguas profundas, que puede vivir a una profundidad de 1800 metros. Los procesos químicos que ocurren dentro del cuerpo del pez producen un misterioso resplandor rojo. Este resplandor se usa para comunicarse con otros peces. Y a la misma profundidad, encontramos a otro habitante de las profundidades marinas. Su característica más destacada es una enorme boca. Gracias a ella, el pez pelícano puede tragarse entera a su presa. Su estómago puede expandirse a un tamaño aterrador cuando necesita algo grande. A una profundidad de 2000 metros, te encuentras con una criatura de aspecto enojado, con una caña de pescar sobre su cabeza. Es el lofiforme de aguas profundas. El animal tiene una espina dorsal inusual, aunque solo la usan las hembras. Sobresale por encima de su boca y tiene un señuelo en la punta, adminúsculo luminiscente que atrae a sus presas. El lofiforme tiene una boca tan grande y su cuerpo es tan flexible que puede tragar animales del doble de su tamaño. Estás a 2100 metros hacia abajo cuando ves otro pez que brilla en la oscuridad. El pez dragón negro es una criatura astuta. Tiene sus órganos productores de luz dispuestos a lo largo de su vientre. La espeluznante criatura también tiene brillantes linternas junto a los ojos. Ayudan al animal a encontrar presas y atraer parejas potenciales.
A la misma profundidad, también ves un enorme bicho bola. Pero a diferencia de la criatura que puedes encontrar en tu jardín, esta mide al menos 51 centímetros de largo. Este es el isópodo gigante y de hecho está relacionado con la cochinilla, así como con los cangrejos y camarones. Estas criaturas pueden parecer algo aterradoras, pero son inofensivas. Se dan un festín con otros animales de aguas profundas solo después de que estos han fallecido. A una profundidad de 4.000 metros, notas que el fondo del océano se ha vuelto un poco esponjoso. Eso es porque está cubierto de gusanos zombies. Estas criaturas rara vez llegan a medir más de 5 centímetros de largo, y aún así pueden descomponer animales bastante grandes. Así de fuerte es el ácido que producen. La apariencia plumosa de los gusanos los hace parecer plantas, pero la verdad es que estas criaturas mastican huesos duros como una piedra de los animales más grandes del mundo, como las ballenas. El pez gritai casi te vuelve loco de miedo poco después de esto. Esta criatura tiene un par de grandes placas ovaladas verdosas en la parte superior de su cabeza y no tiene ojos en absoluto. Los expertos creen que estas membranas óseas detectan la luz proveniente de los depredadores, salvando la vida de los peces. Ahora estás a 5 kilómetros por debajo de la superficie, y es ahí cuando ves algo extraño en la parte inferior. Definitivamente es un pez, pero está parado en el fondo del océano sobre 3 patas largas y rígidas. Ah, es el pez trípode. Más curioso que aterrador. Esta criatura se ha adaptado a la oscuridad casi completa, renunciando a su visión. Tiene que depender de la vibración y el tacto para detectar a la presa. Y luego, el pez usa sus aletas, como manos, para transportar la comida directamente a su boca. No tienes tiempo para profundizar más antes de ver al pez sin rostro. Esta criatura ligeramente desagradable no tiene ojos, y su boca, con una sonrisa de Mona Lisa, está debajo de su cuerpo. El Kosk sin rostro, que es el nombre oficial de la criatura, fue visto por primera vez hace más de un siglo. La siguiente vez que sucedió fue apenas en 2017. Una vez que hayas alcanzado una profundidad de 10 kilómetros por debajo de la superficie, verás pepinos de aguas profundas. Estas extrañas criaturas son mucho más grandes que sus parientes de aguas poco profundas. Pasan la mayor parte de su tiempo en el fondo marino. Pero si necesitan escapar de los depredadores, son capaces de alejarse nadando. Los pepinos de aguas profundas tienen un color violáceo brillante, patas diminutas y tentáculos que rodean la boca. ¡Qué lindo! La pregunta es, ¿por qué estas criaturas de las profundidades marinas se ven tan aterradoras? La vida es muy diferente allí, en el fondo. Una tremenda presión de agua, falta de comida y oscuridad constante. Tienes que adaptarte para sobrevivir en condiciones tan extremas. Hay muchos peces en el mar. Algunos se parecen a Nemo o a Dory. Luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante. Y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia. Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros. Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil.
Claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno. El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano, el rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes de las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo. Emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche. Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves, con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones, y es muy esbelta. Mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas.
Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. ¿Tal vez pueda picar este pepino de mar? ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos son más grandes que los de los machos, probablemente para verlos a distancia. Los machos deambulan en libertad, mientras que las hembras permanecen en unos extraños palacios de gelatina con forma de barril llamados salpas. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del triángulo, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón observó su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Y nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tenían explicación y nunca se han encontrado restos. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Bueno, nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca ven venir el cambio del clima. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. Justo frente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954, 9 barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaio Maru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables, cuando también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y recomendaron a los navegantes evitarla. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales.
Hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano, en el área de las Bermudas del Pacífico. Este gas tiende a explotar y cuando sucede, comienzan a formarse burbujas en la superficie del agua. Estas erupciones de gas pueden suprimir la capacidad de flotar y hundir fácilmente un barco. Debido a esta reacción química, no quedará ni rastro. Se dice que los volcanes submarinos son otra posible explicación para el Triángulo del Dragón japonés. De hecho, hasta pueden derribar islas pequeñas. Afortunadamente, nadie vive allí. Es bastante común en esta zona que algunas de ellas desaparezcan bajo el agua y otras aparezcan de la nada a causa de la actividad sísmica. Nunca encontrarás el Triángulo del Dragón en ningún mapa oficial del mundo, por lo que nadie está seguro de qué tan grande es en realidad. En julio de 2015, 2 adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a las costas de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los chicos realmente estaban haciendo. Les dijeron a sus padres que solo irían a pescar, pero les dijeron a sus amigos que iban a cruzar a las Bahamas. Poco después de que se fueran, una línea de tormentas eléctricas se movió hacia el área y nunca más se supo de ellos. Se realizó una búsqueda masiva, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, su bote fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunos efectos personales dentro. Una de las teorías más populares y extrañas que tratan de resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. Antes, la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas, ya que allí las líneas de los dos polos coincidían, el norte verdadero y el norte magnético. Si caes en esta intersección, tu brújula se comportará de manera extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está mucho más allá del triángulo. Ninguna leyenda dice nada de piratas que hayan operado en el Triángulo de las Bermudas en los últimos siglos o de que el holandés errante hiciera desaparecer los barcos. Una teoría popular es que los vehículos viajan al pasado o al futuro a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Pero son solo mitos. Imagínate cientos de tentáculos gigantes acercándose a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados, podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y pesaban menos. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos, agujereaban los cascos de los barcos con sus afiladas puntas. Las ventosas con dientes podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los sobrevivientes llegaban a la orilla y les contaban a todos sobre los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para monitorear el espacio marino. Dicen que la razón principal por la que este lugar es tan enigmático son los campos magnéticos que forman el siniestro triángulo. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París, es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y como resultado problemas de navegación. Y naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Los campos magnéticos tienden a cambiar de posición, al igual que las placas tectónicas e incluso los continentes, aunque nunca nos demos cuenta. Los cielos suelen estar muy despejados allí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en la zona. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Parece que el Triángulo de las Bermudas tiene un gemelo, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Pero las naves espaciales generalmente no desaparecen en el aire, porque, bueno, no hay aire. Esta área anómala es realmente grande y se extiende justo sobre el Atlántico Sur. Ocupa el área desde Chile hasta Zimbabue y se asienta justo en el punto donde los cinturones de radiación de Van Allen están más cerca de la superficie de nuestro planeta. La Tierra tiene 2 cinturones de este tipo que son útiles para atrapar las partículas que se eyectan desde el Sol. Hacen un gran trabajo protegiendo a la Tierra de la radiación. El campo magnético allí es más bajo, por lo que permite que el cinturón de radiación de la Tierra se acerque a la superficie. Cada vez que pasa un satélite estará expuesto a una radiación que puede provocar daños graves.
Por lo tanto, ninguno puede tomar fotografías de ese lugar. En conclusión, la anomalía del Atlántico Sur es una parte de la Tierra donde la radiación natural fluye fuera de control. Aún así, hay poca evidencia de que todos estos triángulos sean realmente peligrosos. Muchos creen que se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo de las Bermudas no es más que una obra de ficción. De hecho, algunos naufragios, como el Ellen Austin, ganaron popularidad a mediados del siglo XX, cuando nadie había dibujado todavía un triángulo en el área de las Bermudas. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que era más peligroso que otras partes de los océanos del mundo. Así que en 1881 la tripulación del Ellen Austin ni siquiera conocía el Triángulo de las Bermudas y mucho menos le tenía miedo. ¿Qué piensas tú? Eres un biólogo marino en una misión para explorar los organismos que viven en las partes más profundas y oscuras del océano. Mientras te preparas para bucear, el sistema de detección de objetos de tu nave comienza a emitir un pitido. Algo se está acercando, y es realmente rápido. Y parece que es un megalodón. Intentas quitarte el tanque de oxígeno y el resto de tu equipo de buceo para prepararte para lo que viene. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el megalodón ataca tu barco, rompiéndolo en 2 piezas como el Titanic. Caes en las frías aguas del océano. Inmediatamente intentas nadar de regreso a la superficie en pánico, pero el megalodón te ve. Sabe que no eres lo bastante rápido como para escapar. Mientras el megalodón nada hacia ti, tu instinto de supervivencia toma el control y encoges tu cuerpo para minimizar su superficie y reducir tu riesgo de sufrir lesiones. Entonces, el megalodón abre su boca de 3,5 metros de ancho. La fuerza del agua te empuja contra el fondo de su garganta, lo suficientemente amplia como para alojar a un automóvil pequeño. Afortunadamente, logras aferrarte a uno de sus 276 dientes con toda tu fuerza hasta que su mandíbula se cierra de golpe con un fuerte estruendo. Gracias a eso, no terminas de inmediato en su estómago. Te encuentras en su boca, parado sobre su lengua, que es casi tan grande como un sofá. Temeroso, intentas abrirte camino fuera de su boca, pero sus músculos mandibulares son extremadamente fuertes. Esperas que abra la boca por sí solo para nadar hacia afuera, pero cuando finalmente lo hace, la presión del agua es tan fuerte que te empuja aún más hacia atrás de su garganta. Intentas aferrarte al techo de su boca, pero es demasiado resbaladizo. Entonces, finalmente terminas en su estómago. Está tan oscuro allí dentro. Mientras tus ojos se adaptan lentamente, empiezas a oír su corazón. Todavía no hay oxígeno, así que mantienes tu equipo de buceo puesto. Menos mal que no tuviste la oportunidad de quitártelo antes. Sin embargo, si pudieras quitarte el snorkel, olería a podrido debido a los gases de metano. Empiezas a mirar alrededor y ves que el estómago está lleno con los restos de las comidas anteriores del megalodón. Hay desechos esqueléticos de peces y tiburones por todas partes, e incluso otros buzos que no tuvieron tanta suerte como tú. Afortunadamente, el traje de neopreno que llevas es súper protector. Empiezas a sentir más presión a tu alrededor, lo que significa que el megalodón ha comenzado a descender en el océano. El pánico creciente hace que tus músculos se contraigan. Empiezas a sentirte exhausto. Por eso necesitas hacer algo ahora, y rápido si quieres salir de allí con vida. Recuerdas que tu equipo de buceo incluye un cuchillo de emergencia. Es pequeño, pero está muy afilado. Lo sacas e intentas cortar la piel de la bestia. El nado del megalodón se vuelve cada vez más extraño a medida que continúas intentando abrirte paso hacia afuera. Puedes notar que ya no te quiere en su interior. Entonces, finalmente te vomita, convirtiéndote en el único superviviente de un ataque de megalodón. Hace 450 millones de años, y yo no estaba aquí en ese entonces, el nivel del mar era más alto, los arrecifes de coral comenzaron a formarse, el clima en nuestro planeta era estable y cálido,
Ni siquiera los dinosaurios existían todavía. Fue la época en que aparecieron peces óseos y con mandíbulas que conocemos como tiburones. Han estado dominando los océanos y haciendo que otras criaturas marinas huyan aterrorizadas desde entonces. Muchos de ellos, como los grandes tiburones blancos, han evolucionado y se han adaptado a la vida en mar abierto como cazadores, en una posición bastante alta en la cadena alimentaria. Son menos diversos hoy que antes. Una de las razones es el impacto de un asteroide en la era de los dinosaurios. Desde que se redujo el número de especies de tiburones, solo sobrevivieron los más pequeños y de aguas profundas que comían principalmente peces. Luego empezaron a hacerse más grandes con el tiempo. Cerca de la superficie, los tiburones como los macos o los grandes blancos desarrollaron movimientos más rápidos y tomaron un color en algún lugar entre el gris y el azul para mezclarse con su entorno. El tiburón de charretera incluso puede caminar sobre la tierra. No puede caminar por la playa porque no puede respirar fuera del agua. Pero vive en llanuras de coral en aguas tropicales poco profundas, por lo que puede caminar con un movimiento de arrastre. Pero en el fondo hay especies de tiburones misteriosas, de aspecto alienígena, a menudo enormes, que no salieron a la superficie, por lo que no necesitaban adaptarse al nuevo entorno y a las diferentes condiciones. No han cambiado mucho a lo largo del tiempo, por lo que son algunos fósiles vivientes. En su mayoría estas criaturas no tienen 5 hendiduras branquiales, el número más común, sino 6 o 7. Es porque hay menos oxígeno cuanto más profundo vas en el océano, por lo que necesitan más hendiduras branquiales. Los tiburones en la superficie evolucionaron para tener menos. El tiburón de peinetas es el tiburón más primitivo que tenemos hoy. Su esqueleto es como el de los antiguos tiburones extintos y solo puede sobrevivir en aguas muy profundas. Al igual que los gatos, los tiburones tienen una capa de células reflectantes colocadas dentro de sus ojos, lo que les ayuda a ver mejor en la oscuridad, en las profundidades del mar o en las aguas turbias. Los tiburones en la superficie tienen ojos grandes porque evolucionaron para cazar a la luz del sol, por lo que tienden a confiar en su visión. Los que viven en aguas poco profundas tienen ojos pequeños para protegerse de la arena. Al igual que otras criaturas de aguas profundas, el tiburón de peinetas también tiene ojos más grandes para absorber la mayor cantidad de luz posible. Tiene unas varillas sensibles a la luz, pero no distingue tan bien los colores. En la zona del crepúsculo del océano, en el mínimo de luz solar, hay un par de especies de tiburones bioluminiscentes. No reciben luz dentro de sus ojos, sino que la producen o remiten con sus cuerpos. Su piel u órganos tienen células especializadas que producen una luz verde azulada suave. Las criaturas de las profundidades marinas que producen su propia luz lo hacen para atraer a sus presas, disuadir a los animales de perseguirlas, o, según piensan los científicos, comunicarse entre sí. Incluso puede ayudarlos a camuflarse. Lo hacen ocultando sus siluetas de los animales que los persiguen. Producen suficiente luz para adaptarse a su entorno. La criatura submarina luminosa más grande es el tiburón cometa. Se le encuentra nadando a 300 metros por debajo del nivel del mar, depredando peces de fondo o tiburones más pequeños. Puede crecer casi 183 centímetros de largo y vive 1000 metros por debajo del nivel del mar. Los tiburones de aguas profundas también son más grandes que los de la superficie. El tiburón de Groenlandia puede crecer hasta 7,3 metros de largo, más grande que un tiburón blanco. Hay una cosa que se llama gigantismo de aguas profundas. Las criaturas en las profundidades del océano, pobres de nutrientes, crecen porque, de esta manera, pierden menos energía en forma de calor. El tiburón de Groenlandia vive su vida a cámara lenta. Tiene un metabolismo lento y puede pasar mucho tiempo sin comer. Con su ritmo lento evolucionaron para vivir hasta 500 años a profundidades de 2200 metros. Los tiburones en aguas poco profundas atrapan a sus presas confiando en la agilidad y la velocidad, pero para ellos es más fácil porque hay mucha comida en la superficie. Los tiburones de aguas profundas con menos comida y un ritmo de vida más lento tuvieron que desarrollar un estilo diferente. Son más oportunistas. Definitivamente no son quisquillosos y no les importa si su comida está viva o no. El tiburón anguila, otro fósil viviente de las profundidades más oscuras, no ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Es uno de los últimos de su especie, con todos sus parientes ya extintos. Crece hasta 2 metros de largo. Principalmente caza calamares y captura a otros tiburones y peces. Parece un dinosaurio. Una cara de serpiente, un cuerpo largo, liso y delgado, que se mueve en forma de serpentina. Puede impulsarse con el poder de su cola y curvarse como las serpientes. No nadan en línea recta como otros tiburones. Y el tiburón cortador de galletas crece hasta 50 centímetros. Recibió el nombre por la forma en que se alimenta, mordiendo trozos pequeños. Es una criatura parásita, lo que significa que se alimenta de animales más grandes, pero los deja con vida. Tienen dientes afilados y a veces incluso se tragan a propósito los que se le caen. Algunos investigadores piensan que podría deberse a que viven en profundidades pobres en nutrientes. Si se tragan los dientes,
podrían reciclar el calcio y otros materiales de los mismos. El tiburón espinoso es una criatura rara e inusual con muchos dentículos en forma de espinas y 2 pequeñas aletas dorsales. Vive principalmente en las profundidades de la región del Pacífico hasta 580 metros. Los tiburones fantasma ni siquiera son tiburones reales, sino peces estrechamente relacionados con ellos y con las rayas. Tienen grandes aletas pectorales y pélvicas, 2 aletas dorsales, ojos bastante grandes y, a diferencia de sus primos, tienen una sola abertura branquial externa. Los tiburones fantasma tienen colas delgadas y pueden crecer hasta 2 metros, de color plateado a negruzco. A veces viven en ríos y aguas costeras, pero también en las profundidades del océano de 2.500 metros o incluso más. Son nadadores bastante débiles, por lo que tienden a alimentarse de invertebrados y peces pequeños. Tiburones duende. Nadando a través de las profundidades del mar, este tiburón espeluznante con un cuerpo flácido, de repente ve un calamar pequeño e inocente. Se dirige hacia él, pero el bocadillo potencial lo nota y rápidamente comienza a moverse para alejarse. Parece que el plan podría funcionar al principio, pero luego, de repente, el tiburón empuja la mandíbula de su boca y atrapa al pobre y pequeño calamar en un segundo. Una vez terminada la comida, el animal simplemente vuelve a colocar la mandíbula en la boca y se marcha como si nada hubiera pasado. Esto es posible porque tiene una mandíbula conectada a colgajos de piel de 7,5 centímetros de largo, por lo que puede desplegarse desde la boca. Puede crecer hasta 3,6 metros de largo con un peso de 210 kilogramos. Los científicos creen que los tiburones duende están activos principalmente por la mañana y por la noche. El tiburón tiene un hocico largo y prominente y órganos sensoriales específicos. Los usa para detectar campos eléctricos en las oscuras profundidades oceánicas. El tiburón de 7 agallas o gran tiburón vaca, de color marrón a gris plateado en la parte superior, blanco en la parte inferior, manchas blancas y negras, con un cuerpo grueso, una pequeña aleta dorsal y un hocico ancho y de forma roma. Puede crecer hasta 3 metros de largo. En su mayoría vive en profundidades de 570 metros, pero también puedes encontrarlo en canales profundos en bahías. Puede ser agresivo para los humanos si es provocado, así que no lo hagas. Como la mayoría de las criaturas de aguas profundas, es un cazador oportunista que no es muy quisquilloso, pero le gusta ir tras delfines, focas, marsopas y otros animales marinos. Los tiburones boca ancha viven principalmente en profundidades de 4.600 metros y pasan la mayor parte del tiempo en la oscuridad. Como yo. Los científicos lo descubrieron en 1976 porque se acercaba a la superficie durante la noche para alimentarse de zooplancton. Esa es la única vez que estos tiburones van allí. Durante el día regresan a sus profundidades tranquilas, oscuras y misteriosas. Se alimentan por filtración, lo que significa que mantienen la boca bien abierta mientras nadan, por lo que filtran el plancton que le gusta comer. Hay órganos que producen luz dentro de la boca, lo que atrae presas potenciales como los crustáceos pelágicos. Estos tiburones viven en las partes profundas del océano, pero rara vez se pueden encontrar por debajo de casi 3 kilómetros. Los científicos creen que otros peces óseos más fuertes lo superaron. Las partes profundas de los océanos se oxigenaron hace unos 70 millones de años, y los tiburones han existido mucho más tiempo, pero los peces óseos ajustaron y adoptaron formas eficientes de usar el oxígeno, mientras que los tiburones fueron lentos con las adaptaciones, por lo que perdieron. Además, las profundidades oceánicas son mucho más frías, lo que es un desafío para los peces y el resto de animales de sangre fría, porque la velocidad de su metabolismo depende en gran medida de la temperatura externa. Hay una criatura en lo profundo del océano en busca de presas que podría hacer sentir orgulloso al mismísimo Drácula. Ha existido desde antes de que los dinosaurios caminaran por la tierra. No tiene huesos ni mandíbula, pero eso no impide que este vampiro submarino case. Se dice que cobró la vida del rey Enrique I de Inglaterra. El nombre de este parásito, similar a una anguila, es la lamprea del Pacífico. El monarca inglés amaba tanto este pescado que desafió las órdenes de los médicos de dejar de comer carne de lamprea. Se enfermaba cada vez que comía este pez viscoso. Sin embargo, la falta de espinas y el hecho de que la lamprea sabe a bistec cocido hicieron que el rey se enamorara de este pescado. El final de este amor fue un escalofrío en su cuerpo envejecido, algo de sudoración intensa y otros síntomas aterradores que al final le quitaron la vida e interrumpieron sus 35 años de reinado. La lamprea, en cambio, es un gran superviviente, ya que ha pasado a través de al menos 4 extinciones masivas. Sus antepasados evolucionaron hace más de 450 millones de años. Existen alrededor de 40 especies de lampreas que aún prosperan en todo el mundo. La lamprea del Pacífico es solo una de ellas. Estas criaturas tienen cartílago en lugar de huesos y un tercer ojo, que es un órgano especial sensible a la luz ubicado en la parte superior de su cabeza.
En lugar de una mandíbula común, tiene una boca en forma de ventosa rodeada de dientes. Es perfecta para aferrarse a la presa y succionar fluidos corporales como vampiros submarinos. Una vez que eligen a una víctima, la succionan creando un sello casi imposible de romper. Los científicos creen que las lampreas del Pacífico no se alimentan de carne. Las hembras ponen hasta 200.000 huevos en nidos que permanecen en agua dulce durante 3 o 4 semanas. Una vez que las larvas eclosionan, se entierran en el sedimento y permanecen bajo la arena hasta una década. Cuando alcanzan la adolescencia, estos pequeños Drácula resurgen y migran desde el agua dulce hacia el Océano Pacífico. Este viaje no es fácil y requiere algunas mutaciones en su apariencia y en su fisiología para adaptarse a un enorme cambio en la salinidad. Después de varios años allí, regresan al agua dulce para reproducirse. Las lampreas del Pacífico usan pistas químicas liberadas por sus compañeros larvales migratorios para encontrar su camino. Pueden viajar cientos de kilómetros hacia el interior para encontrar el lugar perfecto para desovar y criar. No siempre es el mismo sitio en el que desovaron antes. Muchas especies de aves, mamíferos y otros peces pueden apreciar la carne grasa de la lamprea. Esto las convierte en algunos de los habitantes más valiosos de los ecosistemas de agua dulce y marinos. Otro tipo de lamprea, la lamprea marina, es nativa del Océano Atlántico. No es tan peligrosa cuando está en su hábitat natural, pero una vez que llega a los grandes lagos, se convierte en una verdadera amenaza para las 4 especies locales de lampreas. La lamprea marina es hasta 4 veces más grande que las especies de los lagos. Cuenta con alimentos y lugares de desove ilimitados y no tiene depredadores naturales allí, por lo que se vuelve arrogante. Secreta una enzima que impide la coagulación de la sangre. Una vez que se adhiere a algún pez desprevenido, pasa los siguientes meses alimentándose de él. Y aunque el pez logre sacudirse la lamprea, no le queda mucho tiempo de vida debido a la marca que deja el depredador. Las lampreas marinas no se interesan en los humanos, pero pueden engancharse accidentalmente a un nadador. No será fatal, pero no es la sensación más agradable y sería necesario desinfectar el lugar de la mordida. La cubomedusa parece inofensiva, pero se considera el animal marino más venenoso. A diferencia de otros tipos de medusas que flotan con la corriente en lugar de nadar, esta criatura puede alcanzar una velocidad impresionante y elige su propia dirección. Tiene tentáculos cubiertos con pequeños dardos cargados de veneno. Las personas y los animales que tienen la mala suerte de encontrarse con esos tentáculos enfrentan consecuencias aterradoras y a veces incluso fatales en cuestión de minutos. Antes de decidir no volver nunca más al océano, debes saber que solo unas pocas de las 50 especies existentes de cubomedusas tienen veneno letal para los humanos. Hay algunas especies no tan peligrosas que viven en aguas costeras cálidas en todo el mundo, y las más peligrosas se encuentran en la región Indo-Pacífica y en el norte de Australia. Un pulpo de anillos azules luce un color psicodélico distintivo y tiene la capacidad de arrebatar la vida. Este aparentemente simpático monstruo marino prefiere pasar su tiempo en el fondo arenoso y suave o en las pozas de mareas y arrecifes de coral poco profundos. Normalmente se oculta en grietas submarinas, entre caparazones o escombros. Si lo molestas, el pulpo activa sus pequeños órganos cambiantes de color y muestra sus anillos azules como señal de advertencia. El siguiente paso es liberar un veneno 1000 veces más potente que el cianuro. Este veneno es más tóxico que el de los mamíferos terrestres. El pulpo lo utiliza para cazar cangrejos, camarones y peces pequeños, picándolos y paralizándolos. No se conoce ningún antídoto para este veneno. Por lo tanto, si te encuentras con esta criatura marina, lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejado. Muerde sin causar dolor, por lo que podrías darte cuenta cuando sea demasiado tarde. La buena noticia es que no es agresivo y no te perseguirá a menos que se sienta acorralado. El pez piedra es maestro del disfraz en el mundo submarino, capaz de camuflarse entre las rocas, los arrecifes de coral o mezclarse con el fondo marino. Prospera en las aguas marinas tropicales del Indo-Pacífico. Su superpoder de invisibilidad los hace especialmente peligrosos para las presas que emboscan y devoran completas. Si alguien los perturba, sus 13 espinas dorsales defensivas se erizan y liberan un poderoso veneno. Se dice que las picaduras del pez piedra son muy dolorosas y pueden tener consecuencias terribles en un minuto. Son conocidos como los peces más venenosos del mundo. Si no se trata adecuadamente, el impacto puede ser mortal. Si alguna vez buceas en el Océano Pacífico, ten cuidado de no recoger un caracol cono del fondo marino. Posee un hermoso caparazón con patrones de color marrón, negro o blanco. Como la mayoría de los caracoles, es lento, pero tiene un sistema complejo para buscar presas.
Le gusta alimentarse de peces, gusanos marinos o incluso de otros caracoles. Una vez que el caracol cono detecta que hay comida cerca, activa una probóscide afilada o una protrusión similar a una aguja desde su boca. El ataque es rápido y extremadamente potente. La víctima ni siquiera tiene tiempo de darse cuenta de lo que le sucedió. Una vez que está incapacitada para moverse, el caracol cono la traga entera. Los humanos no están en su menú, pero puede liberar el veneno si alguien lo pisa o lo molesta. La probóscide incluso puede penetrar los guantes. Afortunadamente, solo unas pocas de las más de 700 especies de caracoles cono pueden acabar con la vida de una persona, pero dado que no hay antídoto, más vale no arriesgarse. Las 52 especies conocidas de serpientes marinas que habitan principalmente en las cálidas aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico son venenosas. La serpiente marina con pico es una de las serpientes más venenosas del mundo, pero es una de las pocas especies que pueden representar una amenaza real para los humanos. Las serpientes marinas prefieren una coexistencia pacífica y optarían por alejarse antes que involucrarse en cualquier confrontación. Si alguna vez la ves en el agua, mantenerla calma y moverte lentamente te salvará la vida. Las mordeduras de serpiente marina, aunque casi indoloras en el momento, pueden tener diversos grados de impacto. Algunas pueden causar solo síntomas leves, mientras que otras pueden llevar a consecuencias graves. La mayoría de los informes de mordeduras provienen de encuentros accidentales, como alguien que las libera de redes o bañistas desprevenidos que las pisan. Los dragones azules rara vez crecen más que el tamaño de una uva. Les gusta nadar boca arriba, de modo que sus tonos azules más intensos se mezclan con las aguas del océano, y su parte frontal plateada queda hacia abajo, mimetizándose con el fondo marino más oscuro. Los dragones azules se alimentan de otra peligrosa criatura marina, la carabela portuguesa, y acumulan sus células urticantes. Su veneno persiste incluso después de que el pez ya no está vivo. Por eso, debe ser extremadamente cuidadoso y nunca levantarlos ni pisarlos en la playa. Leones, perros, gatos. Todos estos mamíferos duermen en posiciones bastante cómodas. Pero no las ballenas. Parecen hogazas de pan gigantes flotantes, que es una escena con la que un buzo se encontró accidentalmente en el Mar Caribe. 6 ballenas estaban de pie, erguidas con la cola apuntando hacia abajo a una profundidad de unos 20 metros por debajo de la superficie. Los científicos descubrieron que cuando los cachalotes duermen una siesta, permanecen en esta posición durante 10 a 15 minutos. No se mueven ni respiran. Pero estas criaturas pasan solo el 7% de su tiempo durmiendo, mucho menos que otros mamíferos. Por lo general, descansan tranquilamente en el agua o se relajan, nadando lentamente junto a otros animales marinos. Cuando se mueven y duermen al mismo tiempo, en realidad están tomando una siesta. Estos animales no pueden ir demasiado profundo y necesitan permanecer cerca de la superficie. Los grandes tiburones blancos duermen y cazan a mayores profundidades, lo que significa una cosa menos de la que preocuparse mientras toman una siesta rápida. Además, hace bastante frío cuanto más profundo vas, y las ballenas necesitan ambientes más cálidos que puedan ayudarles a mantener la temperatura de sus grandes cuerpos. Cuando están solos, los delfines entran en una etapa de sueño profundo. Por lo general ocurre por la noche y solo dura unas pocas horas. Mientras duerme, este animal flota en la superficie. Apaga la mitad de su cerebro. Puedo identificarme, junto con el ojo opuesto. La otra mitad está en un nivel bajo de alerta, despierto y listo para reaccionar si algún visitante no deseado se acerca. La parte del cerebro que está despierta también envía señales cuando es el momento de subir a la superficie para respirar aire fresco. Los mamíferos marinos tienen el orificio nasal. Es un colgajo de piel que pueden abrir y cerrar cuando quieren. La gente respira automáticamente. Tu cuerpo sabe lo que necesita hacer incluso cuando duermes. Pero las ballenas y los delfines tienen un sistema de respiración voluntario. Significa que necesitan ir conscientemente a la superficie para tomar algo de aire. Y una parte de su cerebro debe estar siempre despierta para informar al animal que es hora de subir. Las ballenas y los delfines pueden contener la respiración mucho más tiempo que otras especies. También tienen una mayor tolerancia al dióxido de carbono y pueden absorber más aire. Sus glóbulos rojos también almacenan más oxígeno. La sangre de ballenas y delfines va solo a aquellas partes del cuerpo que realmente necesitan oxígeno. Si una ballena solo usa su cerebro, corazón, aletas o algunos otros músculos necesarios para nadar en ese momento, esas también serán las únicas partes del cuerpo que recibirán el oxígeno. La digestión u otras funciones pueden esperar. Y el océano no es un lugar donde puedas relajarte y quedarte dormido tranquilamente. Mientras duermen, los peces reducen su actividad. Su metabolismo se vuelve lento. Algunos se quedan flotando en el mismo lugar. Otros encuentran un lugar más seguro entre los corales o en el barro.
En las primeras etapas de la vida, los delfines aprenden a hacer un silbido único que ayuda a otros de su manada a identificarlos. Eso significa que estos silbidos específicos son sus nombres, y los delfines les responden. Las almejas tienen patas. Parece una lengua grande que a veces sobresale del caparazón, pero ese en realidad es el pie, y es relativamente largo en comparación con la longitud del animal. Las almejas usan esta pata para cavar en la arena. La ballena azul es el animal vivo más grande y también es más grande de lo que solían ser la mayoría de los dinosaurios. Pueden llegar a medir más de 30 metros de largo y tener un peso de casi 200 toneladas. Eso es como 50 elefantes adultos. La lengua de una ballena azul por sí sola puede pesar más que un elefante. Un gigante así seguramente necesita comer mucho, 500,000 de calorías en un solo bocado. El corazón de la ballena azul es del tamaño de un automóvil pequeño y pesa 590 kilogramos. Para mover la sangre a través de un cuerpo tan gigante, los latidos del corazón son tan fuertes que puedes escucharlos incluso a una distancia de 3 kilómetros. El corazón de una ballena late solo de 8 a 10 veces por minuto. Y la ballena es una de las criaturas más ruidosas que existen. Su llamada puede llegar a 180 decibeles, que es tan fuerte como un avión a reacción. Casi el 95% del cuerpo de las medusas está hecho de agua. A modo de comparación, el cuerpo humano es 60% agua. Probablemente no sea una sorpresa, ya que las medusas no tienen corazón, sangre, ojos ni cerebro. El otro 5% de su peso corporal es proteínas, músculos y células nerviosas. Las medusas existen desde hace más de 500 millones de años, y esto las hace más viejas que los propios dinosaurios. Estas criaturas no han cambiado mucho, y las medusas de hoy son muy parecidas a sus ancestros. Estas criaturas viven en el océano, pero en 1991 se llevaron al espacio más de 2.000 pólipos de medusas. Los científicos querían ver cómo reaccionarían en un ambiente sin gravedad. Las medusas se reprodujeron y crearon 60.000 nuevos pólipos, pero desafortunadamente no pudieron funcionar con normalidad después de regresar a la Tierra. Una especie de medusa puede vivir literalmente para siempre. A medida que envejece, la criatura desciende al fondo marino para volver a convertirse en un pólipo, y ese pólipo se convierte en una nueva medusa con la misma genética. Los tiburones de Groenlandia pueden vivir 500 años. Este es un animal con casi la mayor esperanza de vida conocida entre los vertebrados. Los cachalotes son criaturas sociables, pasan su vida rodeados de su familia. Estos animales se apoyan entre sí y tienen amigos cercanos que recuerdan bien, incluso si no se ven por mucho tiempo. Las anguilas eléctricas tienen ojos pequeños que no son tan efectivos en entornos sin luz. Por lo tanto, dependen principalmente de sus órganos eléctricos. Estos constan de 6.000 celdas. Las anguilas las usan para almacenar energía similar a las baterías. Estas criaturas usan la electricidad como los murciélagos usan sus radares o los delfines su sonar. Una anguila también puede producir suficiente electricidad para alimentar un panel de bombillas. El pequeño pez arquero tropical puede aprender a reconocer rostros humanos. Este pez tiene una interesante habilidad para escupir pequeños chorros de agua por la boca. Los investigadores mostraron a los peces las imágenes de dos caras diferentes colocadas una al lado de la otra. Uno era desconocido y el otro familiar. Se suponía que el pez escupía agua al familiar. La criatura tomó la suposición correcta más del 80% de las veces. Y todos los años en invierno desaparecen los grandes tiburones blancos que viven a lo largo de la costa de California. Se siente como si se tomaran unas vacaciones de 30 a 40 días. Los animales van a un punto a medio camino entre Hawái y México. Pueden hacerlo para comer algo, relajarse o pasar el rato con sus amigos de otras áreas. El lugar ahora se llama Café del Tiburón Blanco. Algunos tipos de tiburones como macos, tiburones ballena o blancos respiran de una manera muy específica. Esto requiere que naden todo el tiempo. También necesitan moverse rápidamente y con la boca abierta. De esta forma el oxígeno puede entrar y llegar a sus branquias. Las esponjas marinas son algunos de los animales más primitivos. Son inmóviles, no tienen boca, ojos, huesos, cerebro, corazón, pulmones ni ningún otro órgano. Y aún así, están vivos. Existe una criatura conocida como el unicornio marino, que es un animal llamado narval. Su cuerno es en realidad un diente que puede crecer hasta 3 metros de largo. Los manatíes, también conocidos como vacas marinas, son parientes lejanos de los elefantes. Su peso puede llegar hasta 450 kilogramos. Estas criaturas son vegetarianas y necesitan comer cerca del 10% de su peso total a diario. Eso es mucha ensalada de mar. Y en algunos casos, los manatíes comparten espacio con caimanes, pero se llevan bastante bien.
Incluso puedes encontrar una foto de Florida en la que un caimán cabalga sobre el lomo de un manatí. Los peces rana tienen aletas especiales que ayudan a estas criaturas a caminar por la arena. Son muy útiles en aguas poco profundas. El pez pipa fantasma es difícil de ver, pero una vez que lo detectes seguramente te sorprenderás muchísimo. Su cabeza constituye más del 40% de su cuerpo. Los cangrejos no tienen ganas de perder el tiempo en cosas como llevarse comida a la boca. Por eso, la comen con los pies, que es donde están sus papilas gustativas. Y las iguanas marinas son las únicas lagartijas de nuestro planeta a las que les gusta pasar tiempo en el océano, a pesar de que viven principalmente en tierra. Son herbívoros que se alimentan en aguas poco profundas y nadan como serpientes. Las iguanas usan sus largas garras para agarrarse al fondo cuando necesitan pastar. Las tortugas verdes pueden cruzar más de 2.250 kilómetros cuando migran. Intentan encontrar el lugar perfecto para poner sus huevos. Los pingüinos vuelan cuando están bajo el agua, alcanzando una velocidad de 40 kilómetros por hora. Hace más de 500 millones de años, me lo dijeron porque yo no estaba aquí entonces, los gusanos de aguas profundas y los humanos tenían un ancestro común. Así que todavía compartimos el 70% de nuestros genes con esas criaturas, y con estrellas de mar, calamares y pulpos. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, y más del 80% está inexplorado. Más de 1 millón de especies viven allí. Pero no solo hay animales. Hay 3 millones de naufragios por todo el fondo del océano, que esconden historias misteriosas. Muchos de ellos aún no se han descubierto.